Sanas el dolor, Redentor de mí, ayer te bendeciré, Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sean todos más que bienvenidos a este su programa Luz y Sal Live. Te doy la bienvenida con un caluroso abrazo. Espero que lo puedas sentir desde donde te encuentras en este momento. Y hoy, como le había prometido, que tenemos un invitado, el primer invitado que tenemos aquí en el programa Luz y Sal Live. Me siento muy contenta, un evangelista, un hombre de Dios que ama con pasión la palabra del Señor, y él viene hablarnos sobre un tema que ya habíamos tocado anteriormente en el programa, sobre las maldiciones. Y quiero recordarte el texto bíblico que utilicé en aquella ocasión para hablar sobre el tema de la maldición, que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. En aquella ocasión, haciendo un poco de resumen para las personas que van a escuchar el tema, decía que cuando nosotros maldecimos, nos estamos aliando a Satanás y a sus demonios, a desearle mal a una persona X. Entonces, lo que quería enfatizar en aquel momento era que los maldicientes no han de entrar al reino de Dios. Pero qué bueno que tú estás escuchando este tema. ¿Sabe por qué? Porque a partir de hoy saldrá de tu boca y de toda nuestra nación la palabra de maldición, que no es más que desearle mal a otro. Dios te bendiga, ministro Jochi. Bienvenido a tu programa Luz y Sal Live. No quiero quitarte el tiempo porque quiero que hoy sigamos aprendiendo sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermana Sandra. Dios te bendiga mucho. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, y muchas gracias a todo este público que nos está escuchando. Esperamos que hoy realmente lo que traemos sobre la mesa pueda ser de bendición para todos los que nos están escuchando, y más adelante para todo al que le sea compartido este mensaje. De verdad que para mí es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Amén, Muchas amén. veces hemos compartido ministerialmente porque Dios nos lo ha permitido. Igual quiero pedir que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga lo que Él está haciendo en ti, a través de ti, poniéndote en los canales de bendición, como son las redes sociales. Gloria a Dios. Bien, a mí me parece bastante interesante el tema de las maldiciones, como se ha establecido ya anteriormente, partiendo de la palabra de Dios, que reza en 1 Corintios 1, 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Bien, aquí establece un listado de personas bajo la categoría de
aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Es muy importante estar atento a lo que la palabra nos dice respecto a esto, porque mínimamente a nosotros como seres humanos nos debe interesar que al final y al cabo el Señor nos acepte dentro de su reino. Entonces, el objeto de nuestra investigación, de nuestro estudio de hoy, palabra de bendición, es respecto a los maldicientes. Para que nos demos a entender, los maldicientes, Sandra, son aquellas personas, como ya sabemos, que usan el decir malos dichos. Pero ¿qué sucede con estos malos dichos? Estos son solamente de la boca para afuera. Lamentablemente estos malos dichos están arraigados por un sentimiento, es decir, son proyecciones verbales que se conjuran hacia el mal de una persona. Exactamente. Es decir, que proyectan maldad a una persona. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios se establece? Porque entender el porqué de las cosas es sumamente importante. ¿Por qué la palabra de Dios establece que los maldicientes, Sandra, no entrarán al reino? Los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Pues la Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es que Dios ha creado un sistema. Amén. Y en ese sistema ha instituido principios para el ordenamiento de la vida, desde lo espiritual hasta lo material, principios integrales. Amén. Como es una característica de Dios. ¿Y por qué yo hablo de principios? ¿Y por qué realmente al definir la razón del por qué los maldicientes no heredarán el reino de Dios? Yo hablo de estos principios porque precisamente por el hecho de entender que la Biblia establece como principio, es decir, la violación de los principios es la causa de muerte. Hay una palabra de Dios que establece, un principio de Dios que establece, en Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Pero también la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros nos vamos al Génesis, al principio de la creación, Sandra, nosotros podemos ver que Dios creó todo lo que existe. Amén. De su palabra. Es decir, todo lo que existe, todo lo que fue formado por la palabra de Dios. Desde ese principio empezamos a ver en el libro de Génesis la aparición de esta palabra de maldición. Pero esta maldición apareció en el mundo a raíz de una desobediencia. El ser humano le fue entregado todo y fue hecho mayordomo de todas las cosas. Y Dios le dio una orden para propiciar el cuidado de todas las cosas en calidad de mayordomos. Entonces, el hecho aconteció cuando precisamente el ser humano vino a desobedecer esa orden. Nosotros vemos que el ser humano le fue entregado realmente todo el poder de manifestación de autoridad y poder sobre este panorama terrestre. Amén. Amén, gloria a Dios. Y con esa autoridad, el ser humano simplemente tuvo un lapso de desvalorar lo que Dios le había dado. La mujer pecó al codiciar la fruta, al probar la fruta, pecó Adán al tomar la fruta, pecó la humanidad. Le fue dictada a la humanidad un decreto de maldición. Nosotros podemos decir que ese es el primer establecimiento de maldición que proviene de Dios. No porque este haya sido el deseo de Dios. Más bien, la maldición aparece en el panorama humano como una consecuencia de desobedecer a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros incurrimos en un sistema ajeno y alejado de Dios. Buscando así, entre los términos que designan la palabra maldición, hay uno de ellos muy interesante que nos va a dar un poquito más de luz respecto al significado literal y conceptual
de lo que significa maldecir, la maldición. Uno de ellos reza de la siguiente manera. La maldición es anatema, de la palabra propia anatema del latín, significa apartado. Etimológicamente se refiere a un término que significa ofrenda. Su uso principal equivale al de entregar a la muerte, a la condena, las cosas o los seres humanos. ¿Por qué los maldicientes entonces no heredarán el reino de los cielos? Porque al maldecir simplemente se quebranta, reitero, un principio establecido por Dios. Hasta aquí estamos claros. Gloria a Dios. Amén. Entonces seguimos diciendo de la siguiente manera. Al maldecir se quebranta un principio establecido por Dios. ¿Cuál es el principio que nosotros quebrantamos? Dios ha dado poder en nuestro accionar. Dios nos creó con un propósito y nos envió en base a funciones. Es decir, nosotros hemos sido creados para actuar en pos de la esencia misma de Dios, en principio, y la idea original bajo la cual Dios nos creó es hacernos a imagen y semejanza. Si nosotros vemos y analizamos realmente, uno de los atributos de Dios dice que Dios es el propiciador de la vida. Jesucristo dice, el Hijo de Dios, que Él mismo es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros maldecimos, nosotros estamos llenos de muerte, llenos de separación de Dios. Estamos condenados a una separación de Dios. Cuando las personas maldicen, lo hacen por causa de la palabra de maldición, el sentir maldito que hay dentro del corazón del ser humano que está alejado de Dios. Es decir, una persona maldiciente es una persona que evidencia con su verbo su corazón en tinieblas, su corazón atado y condenado a los yugos de maldición. Un corazón donde no operan los principios de vida del reino. Él mismo es la vida, Él mismo es el camino, Él mismo es la verdad. Y por lo tanto es un corazón, es un ser humano que produce antifrutos. Aquellos no serían frutos, según mi opinión. Son producto, en el sentido conceptual del fruto, es el producto, es decir, es la síntesis de algo que es más profundo todavía. Es decir, de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Si en mi corazón hay muerte, si en mi corazón hay pecado, mi verbo, a la hora de yo hablar, de yo dirigirme hacia las personas y hacia los seres de la naturaleza, solamente va a salir esa muerte verbalizada, esa propiciación a lo anti-Dios. ¿Qué es lo anti-Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? Lo que podemos decir que son las cosas pro-Dios versus las cosas anti-Dios. Principios del reino y principios de las tinieblas. Principio del reino. Dios es amor. Amén, gloria a Dios. El amor es uno de los principios del reino. Si yo estoy lleno de amor, inevitablemente yo voy a dar amor. Inevitablemente yo voy a hablar amor. Amén, Amén. así es. Pero si lo contrario, yo estoy lleno de tinieblas, y eso fue la consecuencia precisamente de muerte al desobedecer en el jardín del Edén. El ser humano empezó a separarse espiritualmente de Dios, se llenó de muerte, de oscuridad, de tinieblas, y por lo tanto ese ser humano ahora mismo no habla, ni actúa, ni es un ser dirigido por Dios. Amén. Por lo tanto, todo lo que maquina ese individuo, todo lo que habla, por lo tanto, ese individuo, todo lo que produce hacia el exterior, hacia la sociedad, hacia el universo, es de muerte. Por un lado tenemos el principio de vida de Dios y por otro lado tenemos el principio de muerte. Por un lado tenemos el principio de unidad, que es principio de Dios, y por el otro lado tenemos el principio divisorio de Satanás. Satanás te separa porque él trae también su propio sistema anti Dios. Entonces, una de las cosas que precisamente hace
ese estado latente de maldición en nuestras vidas, es procurar que nosotros actuemos en un ciclo interminable sobre los principios de muerte, que por lo tanto son cosas que no son características de Dios, sino que son totalmente contrarias, opuestas a Dios. Exacto. Y algo muy importante, hermano, como usted decía, que dice la palabra de Dios, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y algo muy importante de esto, de cuando reconocemos que tenemos este poder, es tener cuidado a la hora de hablar. Porque cuando nosotros abrimos la boca para maldecir, estamos matando, estamos anulando el propósito que hay en la vida de esta persona. Incluso esta persona la estancamos porque es como un conjuro. O sea, es como una maldición. Es algo que pesa, es algo que se establece, es algo que tiene vida. Y por eso cuando decía en el principio que cuando una madre maldice a su hijo, hermano Hochi, este joven, por más que trate de avanzar, es un joven que sobre su vida pesa una maldición. O sea, es a nuestros hermanos que nos está escuchando, esta palabra es una palabra de vida o muerte. Por eso tenemos que pedirle al Señor que saque de nuestra boca, de nuestra alma, de nuestro corazón, todo lo negativo. Convertirnos a Jesucristo para que de nuestra boca salga vida y ya no más maldiciones a las personas que están a tu alrededor. Amén, amén, mi hermana Sandra. Literalmente en el escenario de Génesis, en esa primera instancia de la creación, establece como uno de los términos primeros, donde aparece reflejada la palabra maldición, Sí. aparece en Génesis 3:14. Sí. Es el primer dictamen o decreto, o uno de los primeros dictámenes o decretos de maldición que entra a la tierra. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, Génesis 3:14, en el nombre de Jesús, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de vida. Dios declaró esta maldición como una consecuencia de desobediencia de esta criatura de Satanás que estaba emulando una serpiente. Y nosotros podemos ver como el decreto de maldición de Dios se cumple, porque si Dios es Dios creador y todo lo que existe lo creó partiendo del poder de sí mismo a través de su palabra, nosotros podemos ver como las maldiciones, es decir, el decreto de Dios se cumple. Sí. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, y de tal manera Dios da tal poder al ser humano para el ámbito sobre el cual lo creó, es decir, el ser humano en la tierra, sí, que asimismo el ser humano tiene poder de decretar maldición. Sí. Cuando usted es una persona que tiene sentimientos, emociones tóxicas, por algún resentimiento, una falta de perdón, déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que usted es un candidato para producir, para que de usted salga maldición, por causa de la maldición latente que hay dentro de usted. Recordemos que como consecuencia del pecado original, la tierra fue maldita. Sí. Y hay una palabra que dice, yo estoy ahora mismo para parafrasear, y dice de la siguiente manera, la naturaleza anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dicha naturaleza también aguarda la redención de su estado original, de todo puro y de todo bueno. Entonces, amén, ¿quién trae esa bendición? Pues cuando el ser humano pecó allá en Génesis, la verdad es que la consecuencia de aquella desobediencia ha sido el pecado. La palabra de Dios dice que la muerte viene como consecuencia del pecado. Amén. Entonces, literalmente, parte de esa herramienta que propicia nuestra separación de Dios se llama maldición. La verdad es que nosotros hemos sido maldecidos como consecuencia de nuestro pecado.
nosotros podemos categorizar la maldición por muchas áreas, y una de las dos principales es la maldición general latente, que viene como consecuencia del pecado original, y la maldición particular de las vidas de los seres humanos. Y así cada categoría se subdividen, porque existen tipos de maldiciones. Sí, sí. Existen maldiciones. Es un tema realmente muy profundo que tiene mucha tela por donde cortar, como decimos, pero sabemos en Dios que en esta noche lo que el evangelista José Francisco Montaz nos está trayendo es de mucha bendición, porque es tiempo de que nuestra fuente, nuestro corazón sea transformado por el amor y la restauración de Cristo. ¿Para qué? Para dejar de maldecir, porque si sigues maldiciendo, déjame decirte, hermano José Francisco, este tema me llamó mucho la atención, porque muchas veces nosotros nada más hablamos de los homosexuales que no van para el cielo, hablamos de los ladrones, hablamos de un sinnúmero de cosas que el hombre hace que realmente es un impedimento para lo que es la vida eterna si no se arrepiente. Y este tema es como un tema muy aislado, muy pocas veces escuchamos hablar sobre las maldiciones, y es bueno escuchar hablar sobre las maldiciones, porque las bocas maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Así es, manita Sandra, y ya para medio cerrar esta parte, porque este tema es bastante profundo, quizás tengamos otra oportunidad más adelante. Así sea. Pues quiero decirle, mire, tú amigo que me escuchas, no tienes idea de la facilidad como nosotros los seres humanos podemos maldecir. No tienes idea tú, hermano en Cristo que me escucha, la facilidad como nosotros, aún siendo hijos de Dios, podemos seguir maldiciendo. Yo te voy a dar una idea de esto. Dios ha decretado vida para ti. Dios ha decretado que tú eres nación santa, amén, real sacerdocio. Pero muchas veces nosotros, ya siendo cristianos, nación santa y real sacerdocio, nosotros negamos y hablamos en contra de lo que ya Dios ha decidido hacer con nosotros. Dios ha decidido realmente darte vida y darte vida en abundancia. Dios ha decidido bendecirte, que tú tengas para que te alcance el mes y para que te sobre para darle a otros. Pero muchas veces nos va un poco mal y empezamos a maldecir el lugar de donde trabajamos. Salimos con la maldición a cuesta. Aún siendo cristianos, nuestras palabras no dan testimonio en pro de la voluntad y el propósito y el decreto de vida que ya Dios ha establecido. Exacto. Para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres de la maldición? Ya nosotros sabemos por qué un maldiciente no hereda al reino. Tan sencillo como por la razón de que ese maldiciente al maldecir habla totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Ese maldiciente al maldecir no va en pos de su Dios creador, sino que le está creyendo más a las tinieblas que decretan juicio y muerte para sí. Entonces ahora nosotros vamos a saber cómo nosotros podemos ser libres de la maldición. Amén, gloria a Dios. Una palabra que te voy a dejar para tu reflexión. Gálatas 3:13 dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Santo Dios. Amén. Jesucristo vino a ser crucificado en un madero. Jesucristo vino a ser el objeto de ese sacrificio a muerte, irónicamente, para darme la vida. Ay, siendo Él la vida. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, además, tanto amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, amén, sino que tenga vida eterna. Gloria. La maldición latente general que nosotros recibimos como consecuencia del pecado original era precisamente el cese de la vida eterna. ¿Qué significa el cese de la vida eterna? La muerte, la separación de nuestra fuente absoluta de vida, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén. Es por eso por lo que Jesucristo fue enviado a morir por nosotros. A partir de ese pecado original ocurrió algo que a mí me llama la atención y no puedo dejarlo de mencionar. Ellos anteriormente a eso caminaban junto con Dios. Luego de eso, esta acción provocó que Dios los sacara de su huerto y que ya no se siga mencionando
que Dios caminaba de la mano. Es decir, hubo una separación literal. Entonces el ser humano viene haciendo historia desde el principio de la creación relatada por Génesis, aún hasta el año 2018 en el que estamos, bajo una condición de separado de Dios. Todos los niños neonatos, los que están naciendo hoy en día, están separados de Dios. En aquel momento Dios estaba con el ser humano, pero hubo un paréntesis que hizo que necesariamente el ser humano se separara de Dios. En ese paréntesis ya el ser humano nace separado de Dios, es decir, nace sin Dios. Pero es por esto que se manifiesta la gracia de Dios en su plan redentor, trayendo a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no lo trajo a sentarse en asientos de príncipe. En esta instancia lo trajo a morir, a ser maltratado, a ser muerto, a muerte de cruz, a muerte de maldición, haciéndose él maldición para devolverme a mí mi estado de pureza y de vida, para devolvértelo a ti, tu estado de pureza y de vida. Y no es por eso casualidad ni coincidencia, sino como decimos nosotros, diosidencia. Amén. Que uno de los primeros nombres con el que se designa proféticamente en Isaías a Jesucristo es el Emmanuel, que literalmente significa Dios con nosotros, a través de Jesucristo. Una vez más, Dios viene a habitar con nosotros, a redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte, para que entonces nosotros podamos una vez más tener esa conexión de vida eterna. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén, gloria a Dios. Espero en el Señor que tú compartas esta poderosa palabra. Es tiempo de que República Dominicana, de que cada uno de los ciudadanos de nuestra nación diga ya, basta ya, no más maldeciré, sino que de mi boca saldrá bendición, palabra bien dicha, palabra de vida, palabra para restaurar, palabra para levantar. Es todo por esta noche, mi hermano y amigo. Te amo en el amor de Cristo. Comparte con todos tus amigos, familia. Comparte esta poderosa palabra, porque es tiempo de que no maldigas más. Hasta aquí tu programa Luz y Sal Live con tu hermana Sandra de la Cruz.